Estos tres tipos de hombres jamás se han podido poner de acuerdo. Y sí saben ustedes que están esos tres en las altas esferas de la sociedad. Está en los políticos, en los religiosos y en los capitalistas. Ahí encontramos esos tres tipos de hombres. Y como no se ponen de acuerdo, terminan peleando. Y como ellos son los que están arriba, entonces ponen a pelear y cogen de carne cañón a los que estamos abajo. ¿A quién? A los pueblos. A los pueblos. Y entonces se arman hasta los dientes con el dinero del pueblo, con el que deberían hacer escuelas, hospitales, carreteras. Bueno, francamente, si estuviéramos aquí en un proyecto para elecciones, pues yo los pondría que votaran por mí, porque es cierto. Qué cosa tan asombrosa el trabajo que hacen esos tres hombres para llegar al final doloroso de producir una guerra. Ellos hicieron la primera guerra. Sin duda se fueron, regresaron y hoy en día están felices porque hicieron la segunda guerra. Ustedes saben, el año 43, 42, 39 para acá, qué guerra tan dolorosa fue la segunda, ¿no? Y ustedes saben que el maestro nos ha dado la información correcta de la tercera guerra. Entonces, aquí colocamos nosotros las guerras. ¿Por qué? Porque resulta que no nos vamos a quedar estudiando las que ya pasaron. Vamos a analizar un poco las que no han pasado. Y nosotros, como unos estudiantes del esoterismo crístico, entonces nos vamos a meter por otro lado a analizar eso. Primero, la guerra psicológica. Dense cuenta que hay una guerra psicológica abierta. Han formado grupos que los llaman el grupo de los 8. Hay otros grupos que ahora son de los 20 y son los más representativos de los países, porque son los políticos, son los religiosos, son los ricos del mundo. Dice que a ver cómo manejan esto. Y ahora hay una guerra terrible de unos contra otros. Y a esa guerra tenemos que llamarla nosotros diplomática. ¿No se ha dado cuenta que eso son reuniones por todas partes? Las reuniones en los países más industrializados, dice que para ver cómo arreglan el problema del mundo, el hambre del mundo, a ver cómo arreglan el problema del inalfabetismo del mundo. Y nada, el mundo sigue lo mismo, porque son guerras diplomáticas, y esos tres hombres se las dan de diplomáticos. Esos hombres intelectuales sin espiritualidad son unos hombres viciosos, inclusive desgastados en el campo sexual. Esos hombres, el venerable nos instruye de que esos hombres han gastado los tres cerebros, están a morir por el cerebro intelectual, o sea, por el primer tercio, a morir por el segundo y por ende por el primero, por el tercero. Entonces, la guerra psicológica
ha devastado a la gente, a la humanidad, y los que hemos pagado el pato somos nosotros, de los diferentes países. La guerra diplomática no ha hecho otra cosa más que empobrecer a los pueblos. La guerra mental, la guerra económica. Miren, hermanos, la guerra económica está en apogeo. Ustedes se han puesto a pensar en algún momento cómo es posible que el Banco Mundial esté a punto de declararse en quiebra. ¿Quién puede entender esto? El Banco Mundial, claro está que es de los señores que manejan el metal, el oro. Es de unos fanáticos religiosos que todos sabemos quiénes son. Yo no quiero decir hoy eso, pero sí lo saben ustedes. ¿Cómo es posible que grandes empresas como la Ford en los Estados Unidos se declaren quiebra y bancos menores en quiebra? No crea que ese cuento se lo pueden echar a uno, si no es que hay una guerra psicológica entre ellos, una guerra diplomática espantosa entre ellos, que hay unas guerras intestinas que están carcomiendo el presupuesto económico del mundo. Y uno se pone a analizar, si el problema fuera plata, el mundo no tendría por qué tener problema, porque plata hay por todas partes. Los bancos están que no saben qué hacer con la plata, pero como la quieren prestar a unos intereses impagables, entonces han puesto en guerra al pueblo. El pueblo. Estamos entendiendo que nosotros conocemos un librito del venerable maestro Samael que dice: a los 1000 llegamos, pero a los 2000 no. ¿Recuerdan de ese librito? Hay mucha gente que a mí me ha preguntado: ¿qué pasó? ¿Es que el maestro se equivocó? Digo, no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó y está pasando es que hay que interpretar al maestro, hay que interpretar sus enseñanzas, porque él es el maestro de la síntesis. A partir de 1999 para acá empezó la Tercera Guerra Mundial. Esto es cierto. Lo que pasa es que estábamos esperando una guerra como la Segunda, por ejemplo, que se vino un país sobre el otro y le disparó y el otro contestó, y ahora sí, hágame el favor, Hitler, Japón, Estados Unidos y los países aledaños a Alemania y los rusos, y entonces se volvió una conflagración. Ahora es totalmente diferente, ¿saben ustedes? Y estamos en la Tercera Guerra Mundial, por etapas, por niveles. En este momento hay una guerra del trabajo, pero ¿saben por qué? Porque es el efecto de la guerra del centavo, de la plata, de la economía. Entonces, esa guerra ha originado una guerra en donde la gente, para conseguir un trabajito, tiene que hasta venderse, donde las damas pierden hasta el pudor de mujer para que la dejen en el trabajo, porque tiene hijos, tiene responsabilidades y tiene mucha necesidad. Entonces, estamos viviendo guerras
sobre guerras. No hace falta sino la parte completamente física, que es ya el ataque directo de los amarillos contra los pálidos, y por ahí es. ¿Qué dice Hernando? Por ahí es. Dejen nomás que los amarillitos arranquen y empiezan a manejar el tema, y el resto del mundo sabrá lo que es una conflagración. Digamos nosotros, los que estábamos hasta pequeños cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, sabemos un poco de eso. Otros lo sabrán por estudio, por internet y todo lo que se maneja hoy en día. Pero las juventudes de ahora no tienen ni idea de lo que es una guerra. Y hasta se cree que la guerra es buena, porque hay la esperanza de que gane uno, y resulta que en una guerra no gana nadie. ¿Quién gana? Nadie gana. El que cree tener el triunfo sobre el otro cree que ganó, pero en el fondo perdió igual que el que fue vencido. El avance tecnológico militar, el avance bélico en armamento, ustedes, hermanas y hermanos, o nosotros, no tenemos ni idea a qué niveles está eso. Donde ahora manejan gases, no lacrimógenos, no, gases totalmente letales para acabar en un rato a la humanidad, a la gente. Las posibles soluciones, porque estoy expresando lo que ha causado el dolor, la amargura, el sufrimiento, el deterioro de la sociedad, de la humanidad en tantísimos años atrás. Y nosotros hoy, como gnósticos, como estudiosos de la doctrina del amor, de la doctrina de la paz y de la religión más exaltada, que es la religión del amor, tenemos que buscarle una posible solución a este conflicto, a este problema. Y ustedes dirán, pero bueno, si la cosa es tan dura y tan difícil, ¿cuál será la posible solución? Esa es la que yo quiero que ustedes nos ayuden y digan cuál será. ¿Cuál será la posible solución a las guerras? Bueno, repito, si tuviéramos un tiempo suficiente, yo me iba caminando aquí para arriba, íbamos sacando personal para que nos dé su sabiduría, que nos hable, que nos diga, hombre, yo creo que la solución es esta, es aquella, y de pronto resultan fórmulas que son necesarias y que sean importantes en el momento que estamos viviendo. Entonces, yo me voy a permitir dar mi concepto primero, aunque dicen que el burro adelante patea. Pero voy a decir primero, como para darles una idea de que no patea. Hermanas y hermanos, nosotros gnósticamente hablando sabemos que tenemos que sacar el yo de la guerra, de la psiquis de quién, de nosotros. A ver, los que estén de acuerdo y hayan comprendido lo que estoy diciendo, que necesitamos entrar en lo más profundo de sí mismos, escudriñar en nosotros
hasta encontrar el yo de la guerra, porque lo tenemos. No podemos decir que estamos desprovistos de la guerra, no, señor. Nosotros hacemos parte de la guerra, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tenemos el yo de la guerra, el yo de la pelea, el yo del disgusto, el yo que reclama, el yo que pelea porque el otro le ceda más terreno. Y claro, imagínate. Entonces, el yo de la guerra tiene unos aliados. Y aquí es donde yo no voy a consultar allá a la mesa directiva, me vengo más bien para acá. Tiene unos aliados, como cuál. El yo del conflicto. ¿Como cuál otro? Orgullo. 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 Yo le entendí al hermano que el que juega fútbol, dije no diga nada porque peleen de aquí. Bueno, el yo de la guerra tiene aliados terribles. Yo quiero que digan uno que yo lo conozco y es muy peligroso, y él es un aliado del yo de la guerra. Hermana, el egoísmo, dice la hermana. Bueno, está bien, vamos a aceptarle ese. Hermana, la discordia. A ver, El odio. muy bueno, pero quiero oír dos nombres que son primordiales para hacer la guerra. A ver, digan. Ya dijeron el odio, ¿verdad? Bueno, el odio. Pero ya dijeron uno. ¿Quién dijo la ira? La ira, miren hermanos, la ira es algo asombroso y es un socio de la guerra. Uno, si lograra eliminar la ira, el socio, el señor de la guerra no tendría respaldo. ¿Qué otro señor? Hay otro por ahí. A ver, Eduardo. El amor propio. ¿Y ese por qué se molesta siendo propio? Bueno, ahora sí la directiva me echa la mano porque vamos a agregar uno nada más. Me falta uno. Al yo de la guerra que está presto a pelear, se le suma un yo muy peligroso que parece que no es un yo, sino una legión de yoes. ¿Cuál será? A ver, yo los hago pensar a ustedes. Miedo. Miedo, eso es cierto. Miren, los pueblos se arman por miedo, los gobiernos se arman por miedo, que los van a invadir, que les van a quitar sus cosas, sus poderes. Entonces, ¿están de acuerdo, hermanas y hermanos, que nos vamos a dar la tarea de bucear detrás del yo de la guerra y trabajar en contra de él para que vivamos la paz? ¿Sí? Bueno, entonces ya podemos abandonar esa primera plaga, porque la posible solución está en nosotros, no está por fuera, está en nosotros. Entonces nosotros, el pueblo nótico, nos vamos a dar el lujo de eliminar el yo de la guerra, para que desaparezca la ira, el egoísmo, el amor propio, que ustedes lo han dicho, y por ende el miedo, los miedos más espantosos. Estudiemos la segunda plaga. La segunda plaga pavorosa, apocalíptica de los tiempos actuales son las drogas. Son las drogas. Díganme ustedes
si no hace ya muchos años atrás, viene dándose en la sociedad lamentablemente el proceso degenerativo de quienes por desgracia van cayendo en el uso de drogas, de plantas alucinógenas como la coca, una plantita tan, como diríamos, tan inocente como es el jallo, una plantita tan linda inclusive que da gusto tener un palito en la casa porque un dolor de estómago, dele agüita de coca. Que las lombrices de los niños, dele agüita de coca o dele cocimientico de coca y leche y lo cura. Es decir, algo tan precioso y se convirtió en un flagelo. Ustedes saben la cocaína, el clorhidrato de cocaína, cuánta gente tiene en el buche, cuántos han muerto por culpa de aquello y cuántos están muriendo, los que siembran los raspachines, los que la preparan, los que la transportan y finalmente los que la consumen. ¿No creen ustedes que eso se ha convertido en una plaga? Y como si fuera poco, han ido inventando otros elementos cada día más dañinos, más pavorosos, hasta llegar a químicos como el LSD, el ácido lisérgico, que trastorna el sistema nervioso cerebroespinal, que desubica a la persona en las glándulas endocrinas y que le hace un daño a su cerebro y cerebelo. Y fuera de eso se han inventado otra porquería más, que es el crack, una composición diabólica donde utilizan hasta gasolina, utilizan una cantidad de químicos que yo ni siquiera he querido ponerme a aprenderme la fórmula, porque qué tal irla dando. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el flagelo de las drogas, la más sencilla es la famosa marihuana. ¿Y sabe qué hace la marihuana? Pone a pescar en seco